Entonces ya hemos visto cómo agregar nuestro nuevo controlador, cómo agregar nuestro nuevo menú, el cual me va a permitir a mí navegar en diferentes vistas. Ahora quiero yo agregar más cosas. En este caso, yo solamente tengo acá en lo que es computadora la vista computadora. En este caso, yo de repente quiero tener acá una computadora donde me muestran todas las listas de computadoras que yo voy a tener, el cual también me permite a mí agregar nuevas computadoras y también me permite a mí editar computadora. Entonces, para eso yo voy a trabajar ahora con lo que es en conexión a una base de datos. En esta conexión a base de datos lo vamos a hacer algo sencillo, algo directo para poder ver nuestro primer ejemplo. En este caso vamos a agregar entonces nuestros nuevos archivos. Voy a agregar un nuevo archivo. El archivo se va a llamar conexión. Luego vamos a agregar otro archivo, el cual me va a permitir, acá mismo yo lo voy a crear nuestro base de datos, ¿ya? Base de datos. Aunque este archivo no va a ser parte de nuestro sistema, solamente es para tenerlo ahí mismo el código de la base de datos. Voy a crearlo para tenerlo todo dentro de un solo archivo. En este caso, base de datos.sql lo vamos a poner, ya que ahí va a estar nuestro base de datos que vamos a crear. A la vez también vamos a crear otros archivos de lo que es la computadora. Entonces voy a poner acá computadora editar computadora editar / vista.php. Este archivo me va a permitir a mí, o esta vista me va a permitir editar los archivos de la computadora o los datos de la computadora. Otro archivo va a crear también computadora nuevo vista, también es una vista.php. Este archivo me va a permitir a mí crear nuevas computadoras. ¿Sí? Entonces ya tengo ahí. Lo primero que yo voy a hacer ahorita es crear mi base de datos. ¿Ya? Voy a crear mi base de datos. Para mi base de datos yo lo hago más que todo por código. En este caso va a ser create database if not ejemplo. Lo voy a llamar ejemplo también. Entonces lo que estoy haciendo aquí es crear una base de datos si es que no existe ejemplo. ¿Ya? Si es que no existe la base de datos ejemplo, lo va a crear. Ahora lo va a crear una tabla. Igual también va a crear una tabla si es que no existe de la base de datos ejemplo con el nombre computadora. Entonces, la tabla se va a llamar computadora que pertenece a la base de datos ejemplo. Entonces, abro paréntesis y cierro con punto y coma. Entonces, esto me va a servir para crear mi tabla. Dentro de los paréntesis voy a crear ahora qué campos va a contener esta tabla. En este caso, siempre tiene que contener una tabla que es el identificador. ¿Sí? Entonces yo lo coloco como ID computadora. ¿Sí? Que va a ser de tipo entero, no puede ser nulo. Y le vamos a decir que sea auto increment. Listo. Que automáticamente se incremente cada vez que yo ingrese un nuevo. Después vamos a colocar una descripción. En este caso lo vamos a decir que es un varchar que va a tener como máximo 100 caracteres o que no puede ser nulo, coma. Precio que va a ser el formato decimal, en este caso voy a decir que sea 5,2, el cual va a tener 5 valores al lado izquierdo y 2 a la derecha, o 2 decimales, el cual también lo voy a decir que no sea nulo,
coma. Ahora voy a crear cantidad. En este caso voy a decir que sea de tipo entero, int, not null. Y voy a decirle que el ID de computadora va a ser mi llave primaria. Entonces pongo acá primary, okay, el cual estoy diciendo que ID de computadora va a ser mi llave primaria. En la parte de acá lo había puesto acá punto y coma. En este caso solamente es coma, ¿sí? Coma, descripción, coma, precio, coma, cantidad, coma, primary key. Acá ya no lo coloco coma porque acá termina. Entonces, una vez que yo le haya creado mi base de datos, ahora es hora de poder ejecutarlo. Para eso, yo en mi Laragon voy a abrir mi base de datos. Lo pueden trabajar desde el PHP Mi Admin o también lo pueden trabajar desde el otro programa que a ustedes más les guste. El logo básico sería en este PHP Mi Admin. En este caso, solamente directo lo voy a ir a ejecutar SQL. Como yo ya tengo acá el código SQL que acabo de crear de mi base de datos, solamente es copiarlo y pegarlo aquí. Y acá le doy continuar. Si todo está bien, me va a salir acá en verdecito, ¿no? Que realmente o correctamente se ha creado. Y si quieren comprobarlo, al lado izquierdo dice ejemplo, miren. Y ahí dice, ahí va a estar el nombre de la computadora. Aquí está computadora. En este caso, yo de repente se han equivocado, como yo, mira, acá mal escrito. ¿Sí? Se han equivocado en algo, en crear de repente. ¿Sí? Se han equivocado en algo. Entonces nuevamente regresan acá. Acá hay una casita que parece un icono de casita. Se van nuevamente acá. Se van a base de datos. Y acá les aparece todas las bases de datos que ustedes tienen dentro de su sistema. Selecciono la base de datos que de repente la que he creado, en este caso ejemplo, y lo puedo dar en eliminar. Eliminar. Ya no voy a tener la base de datos. Entonces nuevamente tendría que crearlo. En este caso de repente acá pueden modificarlo, editarlo de repente. En este caso, por ejemplo, acá, ¿no? Computador la puedes con N. En mi caso es con la letra M. ¿Sí? Entonces, ahora sí verifico que todo esté bien escrito, que los tipos de valores también esté bien escrito. Y nuevamente lo selecciono y nuevamente lo copio en acá, ¿no? En SQL. Lo pego y nuevamente lo continuar. Ahora sí, nuevamente se ha creado. Igual también, acá igual ya lo tengo un ejemplo. Si ingreso, ahí está computadora. Si quiero entrar de repente a sus datos, puedo hacer clic en esto en computadora y voy a poder ver ahí todo lo que contiene esta computadora. En este caso dice acá, ¿no? Y de computadora, descripción, precio y cantidad. En este caso ahorita está vacío, por eso solamente me aparecen los encabezados. Si tuviera más datos, acá también me aparecería. ¿Sí? Entonces ahorita ya hemos creado nuestra base de datos. Ahora lo que vamos a hacer es que nuestro sistema pueda conectarse a la base de datos. Entonces me voy a ir ahora a conexión y acá vamos a escribir el siguiente código. El siguiente código me va a servir a mí a que yo pueda rápidamente poder conectarme a la base de datos MySQL. ¿Sí? Ya ustedes ya lo tienen, este código. En este caso la clase se llama base de datos. Estoy creando una función public de tipo estático, ¿sí? Que se llama conexión. En esta conexión estoy creando una variable o una instancia de la clase PDO. El PDO es una clase interna del mismo PHP, el cual hace la conexión a la base de datos. En este caso, creo una conexión a la base de datos MySQL. La ubicación donde se encuentra la base de datos es en mi misma computadora, pues lo coloco localhost. El nombre de la base de datos lo pongo ejemplo. Los tipos, el texto que va a aceptar es UTF-8, ¿sí? Para las puntuaciones, todo ese estilo. El usuario es root y la contraseña en mi caso está vacío, ¿sí? No tiene contraseña. Luego estoy llamando a una función setAttribute, ¿sí? Para que me pueda mostrar algún tipo de error si hubiera dentro de la conexión del base de datos. Entonces al final me está retornando el PDO. ¿Sí? Entonces este es el código exclusivamente para la conexión.
Una vez que hayamos hecho la conexión, yo directamente acá en mi computadora vista ya podría yo revisar, ¿no? Si es que hay conexión o no hay conexión. Lo que yo podría hacer de repente, mejor dicho, en mi controlador, ¿sí? Ya realizar la conexión a la base de datos. En este caso, voy a crear acá otros archivos más. Voy a crear acá, voy a llamar primeramente al include ons, llamando al archivo conexión. Sí, estoy llamando al archivo, ya que ahí está la conexión. Luego aquí voy a crear una nueva función, el cual me va a llamar a la conexión. Cada vez que yo llame a la clase computadora, quiero que haga una conexión. Entonces voy a poner acá public función constructor. ¿Sí? Es guión, otro guión. Son dos guiones ahí. Construct. Esta función construct lo que hace es ejecutarse automáticamente cada vez que se llame a la clase computadora. ¿Sí? Cada vez que se llame, se va a ejecutar esta clase. Entonces, esta clase lo que va a hacer es ejecutarme la conexión. En este caso, para ejecutar la conexión necesito acá crear unas variables. Las variables lo voy a crear acá antes de la función constructor. Voy a crear unas variables globales, se podría decir, ¿sí? Para poder utilizar en cualquier función. En este caso se va a llamar PDO y la variable public lo va a llamar datos, donde se va a almacenar todos los datos. Tengo dos variables globales. Entonces, como ya tengo una variable global, acá voy a utilizar, ¿no? This, en este caso, la variable que es PDO va a ser igual a base datos. ¿Sí? Dos puntos, voy a llamar conexión. Entonces ya estoy llamando a la base de datos. Lo estoy haciendo de esta manera ya que en la conexión lo habíamos creado de manera estática. Sí, pues estoy usando esos dos puntos. Entonces, esta es la que me va a permitir, entonces, cada vez que conecte la computadora, hacer la conexión. Una vez que ya tenga la conexión, ¿sí? Lo que va a hacer cada vez que abrir computadora, quiero que lea, ¿sí? Los datos que se encuentran dentro de la conexión o dentro de la tabla computadora. Entonces, para eso, voy a crear una variable stm, ¿sí? Es igual a this. En este caso voy a abrir la variable PDO, el cual va a abrirme la función preparar la consulta. ¿Sí? Listo. Dentro de estas paréntesis, ¿sí? Yo debo colocar la consulta. En este caso, quiero que me lea la consulta SQL, quiero que me lea select todos los campos de la tabla from computadora. Sí, quiero que me lea todo eso. Una vez que que le pase la sintaxis SQL, quiero que se ejecute. Entonces, stm execute. Listo. Luego que se haya ejecutado, quiero que todos esos datos que haya consultado me lo pase en una variable. En este caso va a ser this, va a ser datos, va a ser igual a stm fetch, ¿sí? Para que lo pueda pasar a todo a un array. Fetch a. Listo. Entonces, esa parte que me permite ahí que toda la consulta que yo haga a la tabla computadora
lo pase a la variable datos. Y para probar nada más, vamos a colocar acá un print R solamente para verificar si realmente está correcto o si es que tenga algún tipo de error. Datos. Listo, hasta ahí hemos hecho ya. Vamos a irme aquí a mi computadora, lo actualiza y acá dice array. Ahorita no me está saliendo ningún error y este array está vacío. Eso quiere decir que está haciendo la conexión correctamente, solamente que no existe ningún dato dentro de la tabla. Pero ya ahorita ya esto me identifica que ya existe la conexión.